Y de esa manera pues vamos yendo de versículo tras versículos, eh, predicando pues la palabra del Señor. Espero ayude esa forma. Es la metodología incluso que igual Fraternidad Cristiana de Guatemala está siguiendo. Y de esa manera pues vamos todos creciendo y conociendo la palabra del Señor. Recordemos, cuando hablamos de la carta a los Filipenses, siempre debemos recordar que es una carta de agradecimiento. Pablo está preso. Los hermanos de Filipenses han perdido por unos días a Pablo, no saben dónde está. Cuando ellos logran conocer y ubicar a dónde está, Pablo está preso. Ellos hacen una colecta, mandan una ayuda a través de Epafrodito. Y cuando ya Epafrodito está por retornar, entonces Pablo escribe a los filipenses agradeciendo la ayuda que ellos le han hecho llegar. Entonces, cuando hablemos de la carta de los filipenses, estamos hablando de una carta, repito, de agradecimiento. Vamos a ir con otros versículos y expreso lo siguiente. Tener una visión clara de la vida es sumamente importantísimo. Es sumamente o altamente importante, no solamente para la vida en el Señor, sino también para toda nuestra vida. Es importante tener una visión clara, pero sobre todo una visión clara de la vida si nos llamamos cristianos o hijos de Dios. La pregunta sería ¿por qué? ¿Por qué si yo soy un hijo de Dios o un cristiano, yo debería de tener una visión clara de la vida? Pues quiero decirle que para los cristianos o hijos de Dios, la vida o el propósito de ella no debería de ser un misterio, un enigma, siendo que la luz que tenemos en la palabra del Señor es más que suficiente para que los creyentes no perdamos el sentido de nuestra existencia y caminemos de manera segura y confiable por la revelación que tenemos en la palabra del Señor acerca de la vida. Si usted se llama hijo de Dios o si usted ha nacido de nuevo, quiero decirle que tenemos el suficiente materia prima para entender lo que es la vida. ¿Cuál es nuestra vida? ¿Por qué estamos acá? ¿Qué hacemos sobre la faz de la tierra? Tenemos todos los elementos necesarios, fíjese bien, para caminar con una visión clara, y espero yo ayudar en esta mañana a aclarar algunos aspectos. Es obvio que fuera del ámbito de la palabra del Señor o fuera del ámbito del señorío de Cristo en la vida de una persona, cualquier enfoque que tengamos acerca de ella será errada o será equivocada. Y tener un enfoque equivocado o errado de la vida, déjeme decirle que es de un alto riesgo. Y la pregunta es ¿por qué? Puesto que fallar al enfoque de la vida, apartándonos del Señor o separándonos de su palabra, es caminar muy sinceramente equivocado hacia nuestra condenación eterna. Por eso es importante que cada uno de nosotros no solamente nos llamemos cristianos, visitemos una congregación, sino más bien nos encontremos a nosotros mismos con la palabra del Señor, pero sobre todo con el propósito, sobre todo con la vida misma que de hecho estamos viviendo todos los días. Entonces es algo importantísimo ubicarnos. Cuando usted tiene algo en su casa que no le encuentra la función, usted lo que hace es desecharlo. Tiene algo por ahí tirado y dice, bueno, yo no sé para qué es esto, y lo tira, lo desecha, porque no tiene sentido. O sea, la vida no puede ser llevada de esa forma, no puede ser llevada de esa manera. Necesitamos encontrar el rumbo, el propósito, fíjese bien,
de nuestra vida, saber exactamente por qué estamos en esta mañana acá o por qué hacemos lo que hacemos todos los días. Esto es importantísimo. Optar por un enfoque de la vida correcto, óigase bien, implica el haber reconocido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, y estar dispuesto en el diario vivir a hacer de Jesús el centro de nuestra vida. Ese debe de ser un propósito. Convertir al Señor Jesús en el centro de nuestra vida significa que nuestro mayor anhelo en la vida, óigase bien, no será el ser el mejor profesional o ser aquel que tiene el mejor negocio. No será el tener o el desear la más linda familia o la casa más linda de todos los que me rodean, o tener el más grande ministerio, sino el anhelo más grande será el ser como Cristo en su carácter y en su ministerio. Eso es lo más grande, eso es lo plus ultra, digamos, que hay en la mente de un creyente. Óigase bien, el creyente no está pensando, ay, el día que yo tengo otra casa, ay, el día que yo tenga otra, sino el anhelo vivo, fuerte que debe estar internamente es el carácter de Jesús. Cuando yo tenga esa paciencia, cuando yo tenga, o sea, esa bondad, cuando yo tenga ese amor de Jesús. Y déjeme decirle que el carácter de Cristo es lo que el mundo está necesitando. Si ustedes notan, en el mundo hay mucha riqueza, hay mucho placer, hay mucho poder, pero lo que falta es la vida de Cristo en medio de todo lo que se está gestando en este mundo, en esta tierra. Eso es lo que estamos necesitando. E igual, hermanos, las iglesias están llenas, llenísimos, y todo el mundo, pero la mayoría de veces estamos en una congregación porque necesitamos un trabajo, porque mi mamá está enfermo, porque mi tío está sufriendo. Entonces venimos y, Señor, ayúdame. Pero pocas veces tenemos una visión clara de qué es lo que realmente tenemos que buscar de la vida en el Señor. Y repito, por eso muchos se extravían, muchos se pierden. Yo digo, bueno, ¿y por qué se perdió? Mire, hay hermanos que entran a la congregación con un empuje exagerado. Trabajo y aquí y allá. Y así como hacen todo eso, así desaparecen. Y yo me quedo pensando, ¿qué convicciones tenía? ¿Por qué hacía lo que hacía? Si hoy fácilmente se retira del Señor, comienza a hacer otras cosas distintas, diferentes, y pareciera que su conciencia no es afectada fuera del Señor. Entonces yo digo, Señor, ¿dónde están las convicciones? ¿Qué creía esa persona? No entiendo. Entonces por eso es importantísimo, oiga bien, no solamente estar en la iglesia, no solamente estar en una congregación, sino entender la visión, el propósito de ella. Eso es importante. Es bien importante. Entonces, aclarar, hermano, aclarar. El enfoque correcto de la vida implica el haber reconocido a Jesús como Señor y como Salvador. Eso es un aspecto importante que todos necesitamos resolver. Fuera de Cristo nosotros no vamos a tener el enfoque correcto, vamos a estar desviados, vamos a estar errados. Entonces, una de las cosas que tenemos que asegurarnos es si realmente Cristo es el Señor de mi vida. Eso es importantísimo, como para entender el enfoque. ¿Es Cristo el Señor de tu vida? O podríamos hacer otra pregunta. En el diario vivir, tu empuje es hacer de Jesús el centro de tu vida. ¿Es eso? Entonces, son interrogantes, son preguntas para mí altamente importantes que necesitamos resolvernos nosotros mismos. Y repito, eso nos va a ayudar muchísimo a no solamente ser miembro de una congregación, sino verdaderamente a integrarnos al cuerpo de Cristo, que es lo más importante que pueda pasarnos en la vida. Como para no solamente ser espectadores de lo que está pasando, sino ser
participantes de todo lo que el Señor está haciendo alrededor del mundo a través de la iglesia, a través del Espíritu Santo. Son aspectos bien importantes. Ahora, en los versículos de Filipenses que leíamos el domingo pasado, hablando de un tema, perder para ganar, el apóstol Pablo reveló, mire, en su vida su mayor anhelo, su mayor devoción. Y Pablo lo dijo de esta forma, de esta manera: todo lo, dijo él, lo he perdido para ganar a Cristo, estimando como de mayor valor el llegar a ser semejante a Cristo en su sufrimiento, muerte y resurrección. De alguna manera ahí está plasmando Pablo su mayor anhelo. Quiero que vayan conmigo y recordemos Filipenses 3:10, y ahí vamos a descubrir a un Pablo, el anhelo. Vamos a descubrir a un Pablo revelándose en su corazón. ¿Qué tenía Pablo en su corazón? ¿Cuál era su anhelo? ¿Cuál era su mayor deseo? Y Pablo dice: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Eso se llama anhelo. Eso se llama fuerte devoción, fíjese bien. Por eso digo, el verdadero creyente no está esperando tener la otra casa, tener el otro viaje, tener el otro carro, sino Pablo lo que estaba anhelando y deseando es ser como Cristo. Dice, ser participando con Él en su sufrimiento, e incluso es imitarlo, o sea, en su resurrección, llegar hasta ese momento, tener la oportunidad de testificar al mundo que sucedió lo que la palabra dijo que iba a suceder. Si es que tenemos la oportunidad, ya vamos a estar con el Señor si resucitamos. Pero eso era el anhelo, el enfoque, fíjese bien, del apóstol Pablo en su vida, que significa que el centro de la vida en Pablo era precisamente el Señor. Cuando el centro de la vida, hermanos, no es la prosperidad, no es la felicidad, no es la buena fama, sino el centro de la vida es el carácter de Cristo. Óigase bien, tanto el pasado, el presente como el futuro tendrán un sentido bíblico o una manera espiritual de entenderlo o interpretarlo. Por eso es importante, primero, que hagamos de Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador. Para mí ahí se acomodó mucho. Es así. Todos hemos jugado, todos hemos participado en los famosos rompecabezas. Y de repente en el rompecabezas está casi todo completo, pero falta una pieza. Pero esa pieza, por esa pieza lo demás no tiene sentido. Uno dice, bueno, será acá es un caballo, un gato o un conejo. Uno dice, no sé. Pero cuando uno pone la pieza última, entonces ahí todo tiene sentido. Déjeme decirle que esa pieza última es el Señor. Si usted no la ha puesto en su vida, usted no tiene claridad. Mira, pero no mira. Observa, pero no ve bien. Cuando le ponemos, fíjese bien, en el centro a Jesús, a nuestra vida, todas las cosas comienzan a tener sentido para nosotros. Porque estoy en la casa, porque mi familia, porque mi esposa, porque mis hijos, porque mis hermanos, porque la iglesia, porque la célula, porque todo comienza a tener sentido. Si Jesús no es el centro de la vida, las cosas no tienen mayor sentido. Entonces déjenme decirle que una de las cosas que aclaramos o que se aclaran cuando venimos al Señor es precisamente eso. Vamos a saber interpretar nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. ¿Qué es lo que debo de entender de cada uno de ellos? ¿Cómo manejarlos? Diría algún otro. Y Pablo nos lo va a enseñar en esta mañana. Vamos a ir a Filipenses, capítulo 3, versículos del 12 al 15.
Oiga lo que dice Pablo. No es que ya lo haya alcanzado, lo haya conseguido todo. Estoy en la Nueva Versión Internacional, hermanos. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermano, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que escuchen los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar, y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. Entonces ahí tenemos a Pablo, y para mí está quitando, ¿verdad?, el velo de algo sumamente grandioso, especial, y es cómo entender el pasado, cómo entender el presente y cómo entender el futuro, qué interpretar de ellos. Entonces, en los versículos que hemos leído, óigase bien, no encontramos a un Pablo desubicado, desorientado o confundido, fíjese, de la vida. No encontramos a un Pablo de esa forma, sino encontramos a un Pablo que sabe exactamente hacia dónde enfocar su vida. Hacia dónde enfocar, fíjese, su vida. Pablo habla de una meta, óigase bien, Pablo habla de una meta hacia donde el esfuerzo de la vida cristiana debe ser orientado. Y todos debemos saber como cristianos que la meta de la vida cristiana no es el ministerio, ya lo dijimos, no es la felicidad, no es un anhelo de mayor prosperidad, sino que la meta del creyente en la vida cristiana es alcanzar el carácter de Cristo. Esa es nuestra meta. Y Pablo añade diciendo que para tal meta hay un premio que Dios Padre ha determinado. Hay un premio, fíjese, tras esa meta a lograr y a alcanzar. Ahora, ¿qué es una meta? Eso es bueno aclararlo. ¿Qué es una meta? Una meta es el fin hacia donde una persona debe orientar todo su esfuerzo y acción. Cuando hay una meta, es fácil enfocar la mente o esfuerzo hacia un objetivo específico. Cuando hay una meta por delante, tenemos la oportunidad de ser más productivos en la vida, ya que una meta nos permite escoger las acciones correctas a nuestros fines e ir descartando todo aquello que no es provechoso. Cuando hay una meta, corremos en la vida con más entusiasmo, con más ánimo, puesto que todas las acciones tienen sentido, pensando en el beneficio que alcanzaremos si somos capaces de llegar a la meta. Entonces, Pablo dice que tiene una meta. Pablo no habla de que está, repito, confundido, desorientado, sino Pablo camina hacia una meta. Efesios 4:13 dice lo siguiente: de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, dice la versión Reina Valera, a un varón perfecto. La Nueva Versión Internacional dice a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Voy a leer la Reina Valera, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, a la luz de esta meta, Pablo nos dirá, fíjese bien,
cómo debe de ser tratado nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y Pablo dice, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya alcanzado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Entonces hay una meta en la vida cristiana. Y ya dijimos, la meta no es la felicidad, la meta no es la prosperidad, sino que la meta en la vida cristiana es el carácter de Cristo, vivir la vida de Jesús. Esa es la meta. Mire, en esto, pues muchos necesitamos, para mí, enfocarnos, puesto que muchas de las cosas, o más bien entenderlo de esta forma: toda circunstancia, toda persona o toda situación en la vida, fíjese bien, todos sirven de instrumentos de Dios para conformar el carácter de Cristo en nuestra vida. Todo. Quiero decirle que su cónyuge tiene una función en relación a forjar el carácter de Cristo en usted. Su jefe tiene una función, y es la de forjar el carácter de Cristo en su vida. Su familia tiene una función, y es el de forjar el carácter de Cristo en nuestra vida. Los hermanos de la iglesia tienen una función. ¿Cuál es la función? Forjar el carácter de Cristo en nosotros. ¿Qué quiero decirle? No hay personas chuecas, no hay personas malas. Lo que hay son personas siendo usadas por el Señor para forjar el carácter de Cristo en nuestra vida. Amén. Por eso el cónyuge no le puede decir, ya no aguanto a esta mujer, o sea, ya no aguanto a este hombre. No somos compatibles. No, es que no se trata de compatibilidad. Se trata de que él, fíjese, a través de esa actitud, de su conducta buena o mala, le voy a decir, está permitiendo que tu carácter sea forjado al carácter de Cristo. Cuando Cristo no es el centro, las personas son chuecas, las personas son malas. Nosotros somos víctimas de las circunstancias y de las situaciones, pero Cristo no es el centro en mí. No es el centro. Pero cuando Cristo es el centro, no decimos qué problemática es esta persona. Decimos qué área del carácter está afinando esta persona en mí. ¿Por qué mi compañero de trabajo se ha vuelto agresivo conmigo? ¿Por qué fulano de tal no me está tratando como debería de tratarme? Entonces dice, me voy de este lugar porque aquí todo el mundo es malo. No, todo el mundo está ayudando a que el carácter de Cristo se afine en tu vida, y lo que hacemos es rechazarlo. ¿Sí? Lo que hacemos es rechazarlo. Cuando está siendo forjado, fíjese bien, forjado el carácter de Cristo en tu vida. ¿Por qué? Porque el centro es el Señor. Si el centro no es el Señor, las personas se incomodan. Las personas son malas. Las personas son chuecas. Yo soy el bueno. No somos nosotros los buenos.
Las personas están siendo usadas, cualquiera sea la circunstancia, para forjar el carácter de Cristo en nuestra vida. Pero eso solo lo entendemos cuando Jesús es el centro de nuestra vida. Porque si no lo entiendo, dice, ay, entonces yo me voy a otro lugar, formo otro matrimonio, porque no es así, Dios. Alguien decía, hay una señora que escribe muchísimo, me gusta, Berné, algo así. Dice ella, tú tienes, dice, en tu casa al cónyuge exacto para forjar el carácter de Cristo en tu vida. Amén. Exacto eso. Si lo cambias por otro, no te va a funcionar. Tú tienes al cónyuge exacto, al hijo exacto, al compañero de trabajo exacto, al líder del ministerio exacto, que estamos necesitando cada uno de nosotros para forjar el carácter de Cristo en nuestra vida. Muchas veces, hermanos, nos desgastamos en esto. Nos desgastamos orando. Cambia a mi esposa. Cambia Dios. Cámbialo. Y no es que la gente cambie. No se trata que los demás cambien. Se trata de Dios. Dame la sabiduría. Dame el entendimiento, dame la paciencia, dame la capacidad para amar a este hombre, a esta mujer, aún así como es. Ese es carácter cristocéntrico, donde la gente no es el problema, donde soy yo el que necesito cambiar. ¿Por qué? Porque Cristo está siendo formado en mi vida. Y ahí cambia todo. Por eso decíamos al inicio, si Cristo no es el centro de tu vida, entonces lo demás no tiene sentido. Lo demás no tiene mayor sentido. Todo es una maldad. Yo digo, no es una maldad. Solo hay personas sirviendo de instrumento para forjar el carácter de Cristo en nuestra vida. Amén. Amén. Eso es importante. Cristo, el centro de nuestra vida. Y miren, en ese aspecto nos toca ser bien sinceros con nosotros mismos. Y sinceros con nosotros mismos para aceptar más bien nuestras debilidades y no sentirnos fuertes cuando estamos señalando la vida de otro. Yo creo que tiene que quitarse esa manera de pensar, ¿verdad? Que cuando estamos haciendo pedazos y criticando la vida de alguien, nos sentimos así de grandototes, bien grandototes. Y nos sentimos fuertes. No es esa fortaleza la que estamos necesitando para llegar al carácter de Cristo. Lo que estamos necesitando son corazones sinceros que acepten para sí mismos que la gente no es la que se equivoca, soy yo la que necesito ampliar mi radio de acción, de comprensión, de bondad, de amor, para que Cristo sea formado en mi vida. Amén. Mire, eso va a ayudar muchísimo. Yo veo las relaciones con la pareja. Yo no sé si a usted le pasa. Yo meto las 4 porque yo digo todo lo que siento. Pero yo estaba en la casa, o más bien un periodo donde
donde un señalamiento en mi cerebro de mi esposa de todos los días. Ay, cómo hace las cosas. Ay, mire cómo habla. Ay, mire cómo se viste. Ay, mire las chancletas que anda. O sea, no le decía nada, no le expresaba nada. Pero era un rechazo pleno, un rechazo completo. Yo veo a muchos matrimonios que no logran su estabilidad porque no logran entender que no es el problema la chancleta, no es el problema cómo habla, no es el problema. El problema es que yo no he forjado un carácter tolerante con la mujer que voy a pasar toda mi vida. Cuando yo señalo, yo soy el rey y todo el mundo tiene que servirme. Yo no soy un servidor, yo soy un rey. Pero Dios no nos está llamando a ser reyes, sino a ser siervos de las personas. Al final nos toca servir. O sea, tu cónyuge, los que están alrededor, no están requiriendo, óigase bien, liderazgos. Lo que están requiriendo es el carácter de Cristo, servicio. Tu esposa, tu esposo necesita a tus hijos servicio, que les sirvas, no que eres rey. Amén. Es el carácter de Cristo. Servicio. Ay, no, Dios, mira, la mujer que me diste, el hombre que me diste, te dio el hombre exacto para forjar el carácter de Cristo en tu vida. No necesitas otro más con más o con menos. Tienes exactamente a la persona correcta si lo aceptas para que se forje el mejor carácter en tu vida. Amén. No somos víctimas. No andamos en la calle aparentando ser víctimas. No somos víctimas. Somos personas que asumen la responsabilidad y entendemos que todo ayuda bien. Tarde o temprano lo vamos a descubrir, aun cuando las circunstancias y situaciones parezcan difíciles, pero de ella, óigase bien, si no señalo, si no critico, si no acepto mi papel, yo puedo sacar cosas maravillosas de esa circunstancia. Entonces Pablo decía, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Para mí eso tiene que estar bien metido en el cerebro, en la mente. Si Cristo no es el centro, yo no voy a entender. Lo demás cosas no tiene sentido para mí. Ahora, ¿qué dice Pablo acerca de el pasado, el presente y el futuro? Quiero decirle que todos tenemos un pasado y Pablo no era la excepción. Pablo buscó ser, dice la palabra, el primero en su vida pasada. De esta forma, la palabra dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de tus contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo en el pasado, fíjese, cuando no conocía al Señor, dice que se la llevó de el hombre 10 y él quiso salir adelante, aventajando incluso a todos los que estaban alrededor de él. Y mire, se tiró a perseguir cruelmente a la iglesia. Ordenó matar, castigar, perseguir a todos los cristianos, hasta forzarlos, dice la palabra, a blasfemar. Entonces, si alguien podía vivir con un cargo de conciencia o sintiéndose culpable de lo malo que fue Pablo. Pero a mí me gusta muchísimo lo que va a expresar Pablo. Dice, pero al venir a Cristo,
en donde encontramos el perdón de nuestros pecados, ya no tenemos por qué caminar en la vida arrastrando el peso de maldad o de los errores que cometimos en nuestra vida pasada, sino, Pablo dice, una manera de entender el pasado, lidiar con el pasado. Y Pablo dice, ¿saben qué? En relación al pasado, olvidando, dice, lo que queda atrás. Olvidando lo que queda atrás. Quiero decirle que Dios olvida nuestro pasado. El día que perdona nuestro pasado, se olvida de nuestro pasado. Escuchaba un día a Dante Gebel que dijo, cuando estemos en el cielo, no vayamos a preguntarle nunca a David qué pasó con Betsabé. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien está conmigo? ¿Sí? Nunca le vayas a preguntar a él. ¿Pero por qué? Porque todo pecado en David fue perdonado. Y de eso no habrá, dice, recuerdo en el cielo. Amén. Nada, en nada. Entonces Dios olvida perdonando. A nosotros nos cuesta perdonar. Perdonar a otros y perdonarnos a nosotros mismos. Mire, pero qué cosa más difícil. Ahora, es imposible borrar de la memoria el pasado. Pero lo que sí podemos hacer es evitar que el recuerdo de ese pasado active en nosotros toda culpa, tristeza, odio, fracaso en nuestra vida, como para permitirle al pasado que hay o puede aparecer en la mente que estorbe nuestra iniciativa del presente. Fíjese la sabiduría del Señor. ¿Qué tengo que hacer con mi pasado? Olvidarlo. Olvidarlo. No dejar que el peso del pasado esté, dice, limitando el presente. Ahora repito, es sabiduría de Dios. ¿Qué tengo que hacer con mi pasado? Olvidando lo que queda atrás. Olvidando. El pastor Alex López dice, quien vive en su pasado paraliza su presente y elimina su futuro. Pablo dice que al pasado hay que tratarlo con el mayor desinterés, como para olvidarlo, siendo que el pasado es pasado. ¿Cómo lidiamos con el pasado? Y Pablo dice, olvidando lo que queda atrás. Olvida. No dejes que la fuerza del pasado te afecte en el presente. Todos tenemos buenas cosas, pero también todos tenemos malas cosas. Y Pablo dice, olvidando lo que queda atrás. ¿Qué debemos hacer con el pasado? ¿Qué debemos hacer? Olvidarlo. Olvidando lo que queda atrás. Olvidando lo que queda atrás. Dígale a su vecino, olvidando lo que queda atrás. Olvidando lo que queda atrás. Olvidando el pasado. Ahora, ¿cómo tratar con el futuro? ¿Qué debo de estar viendo, mire, en el futuro? Pablo dice, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús.
La imagen mental con la cual debe ser alimentado el futuro, según el apóstol Pablo, es el mantener siempre la mirada puesta en el galardón o en el premio o en el reconocimiento que el Señor tiene destinado para nuestras vidas. Dice que hay un premio y Pablo dice que camina hacia ese premio. Pues igual nos toca. Dice que debemos estar siempre soñando, anhelando ese premio que el Señor tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuántos hemos recibido en la vida algún premio? ¿Cómo nos sentimos? Hay personas que han recibido muchos premios. ¿Cómo nos sentimos? Nos sentimos halagados. Máxime si las autoridades de un lugar son las que se presentan y dicen, bueno, le otorgamos a fulano de tal porque ha ganado este premio. Ahora, el Señor dice, o Pablo dice, que Dios tiene destinado, el Señor tiene destinado un premio. Imagínense el acto que va a haber ese día, allá en la eternidad, y quien estará premiando es el Señor Jesucristo. Dice que tiene un premio, fíjese bien, qué cosa más linda, más maravillosa será esa, cuando estemos ya todos juntos, todo se haya terminado ya, y estemos, fíjese, cada uno esperando nuestro premio. Pablo dice que debemos ver en el futuro nuestro premio. Quiero que vaya a Hebreos 12:1. Por tanto, dice también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Entonces, si algo tenía claro Pablo cuando veía hacia adelante, hacia el futuro, él anhelaba el premio. Él deseaba, fíjese, llegar a ese día donde él iba a estar recibiendo el premio del Señor. Mire lo que dice también en 2 Timoteo 4:7. Dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Ahora, vemos nuestro futuro, lo vemos como lo veía Pablo. Anhelamos el premio. Deseamos que llegue ese día cuando el Señor va a estar entregándonos dicho premio. Quiero decirle que Pablo lo anhelaba. Él lo miraba. Él se miraba ya recibiendo del Señor esa corona. Es la forma, dice, cómo debe de verse el futuro. Para el cristiano, el futuro no puede ser visto con incertidumbre. No puede ser visto con tristeza, no puede ser visto con miedo o temor, sino con certeza o seguridad, fíjese, del premio que el Señor tiene destinado para sus hijos. Entonces, número uno, ¿qué hacemos con el pasado? Dice que olvidamos nuestro pasado, pero ¿qué hacemos con nuestro futuro? Dice que nos vemos siempre, óigase bien, recibiendo el premio del Señor. Por eso, hermanos, la meta de la vida cristiana es el carácter de Cristo, porque solamente caminando en la vida dentro del carácter de Cristo vamos a adquirir esa certeza, esa seguridad de que vamos caminando hacia el premio que Dios tiene destinado para nuestra vida. Por eso decimos, la meta no es el ministerio, la meta no es ser líder, sino la meta es el carácter de Jesús. Es importantísimo. Entonces, tanto el pasado, quiero decirle que tanto el pasado
como el futuro son más bien posturas mentales en las que Pablo de manera muy clara nos pide sostenernos. Pablo dice, si van al pasado, pues de alguna manera no lo traten con la fuerza que otras veces ha tenido. No, olvídenlo. Y si ven hacia el futuro, vean el premio. Vean el premio que Dios tiene destinado. Entonces el pasado y el futuro más bien son posturas mentales que tienen que estar siempre ubicadas dentro de mí. En cambio, el presente ya no solo es una postura mental, sino una actitud capaz de determinar mis acciones aquí y ahora. ¿Qué dice Pablo del presente? Dice, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta. Sigo avanzando. La pregunta que debemos hacer es, si todo lo que hago o en todo lo que me ocupo en el presente me está impulsando a llegar a la meta. ¿Tengo pasión por la meta? ¿Me veo recibiendo el premio del Señor? ¿Me veo en el presente avanzando, fíjese bien, hacia la meta? Quiero recordarles que la vida cristiana no la define la ausencia de pruebas, sino la fe con la cual seamos capaces de enfrentar cada situación que nos toque vivir en la vida. Quizás el avanzar, hermanos, no nos represente el ya no tener problemas, sino nos represente el ver en cada uno de los problemas nuestra oportunidad para crecer. Porque alguno pudiera pensar de esa forma o de esa manera: hermano, estoy creciendo porque ya no tengo problemas. Estoy creciendo porque ya no tengo dificultades. Se me acabaron las dificultades. No, dice que en el Señor las dificultades son las oportunidades para crecer. Entonces, si crecemos en medio de esa prueba, de esa circunstancia que ha venido a nuestra vida. Quiero recordarles que no podemos ver el avance de la vida cristiana en términos de cómo el mundo lo mira. Alguno podría decir: mire, ¿verdad? Esa persona está creciendo porque ahora ya tiene un vehículo nuevo. Ahora mire la casa que acaba de comprar. O mire el negocio que ha levantado. Y cosas semejantes. Eso es de alguna manera como el mundo aprecia, fíjese, la vida. Ahora, avanzar en la vida cristiana no es llenarnos de títulos académicos, sino avanzar en la vida cristiana es dejar ver al mundo a través de nuestra vida el carácter y ministerio del Señor Jesucristo. Mostrar un mayor, ya dijimos, gozo, amor, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza, esperanza en el Señor, frutos con los cuales vamos a quedar preparados para reinar con Cristo. Eso es lo que nos tiene que mover. La paciencia que estamos generando te va a servir para reinar con el Señor. Que la templanza que estás generando te va a servir para reinar con el Señor. La esperanza que hay en tu corazón te va a servir para reinar con Cristo. Nos estamos preparando para reinar con el Señor, y nuestra vida sobre la tierra es pasajera, pero con un propósito: forjar el carácter de Cristo en nosotros. Ahora, recordarles que quien está aconsejando en esta oportunidad es un cristiano fiel al Señor, que no está en un hotel 5 estrellas, sino Pablo está en la cárcel. Y es quien está diciendo: señores, olviden el pasado, señores, vean el premio. Pero también es el que está diciendo: pero en el presente tienen que seguir adelante, tienen que seguir avanzando. No es, mire, resentido, no es resentido con Dios que vamos a avanzar. No es, hermanos, malhumorados, sino todo lo contrario.
hacemos lo que nos toca en el diario vivir con toda la fuerza, con toda la energía, le servimos al Señor y eso nos ayuda. ¿Cómo es que avanzamos en el diario vivir? Bueno, sosteniendo nuestra comunión con el Señor, enfocándonos en su palabra para no dar pasos en falso, ocupándonos en el día de vivir en la obediencia al Señor. Incrementamos nuestro pleno rechazo hacia todo aquello que ofende a Dios. Optamos por una vida de servicio al Señor todos los días, no permitiendo que el pasado domine nuestros pensamientos, no olvidando que hay un premio que el Señor ha destinado para sus hijos. Entonces, 3 cosas importantes. ¿Cómo tengo que ver el pasado? Olvidarlo. ¿Qué tengo que ver en el futuro? El premio. ¿Qué tengo que hacer hoy día? Seguir hacia adelante. No puedes dejar tu matrimonio, no puedes dejar tu ministerio, no puedes dejar aquello que iniciaste. Tienes que seguir avanzando. Y eso, dice Pablo, es la forma o la manera con la que tratamos nuestro presente. Lo más importante en medio de los dos es hoy. ¿Qué hacemos hoy? ¿Qué vamos a hacer para que el reino de Dios se expanda? ¿Qué vamos a hacer para que el carácter de Cristo sea mayor en mi vida? El ahora es básicamente lo más importante. Y lo que debemos siempre pensar del ahora es: debo seguir avanzando en la obra de Dios, en mi casa, con mi familia, en mi profesión. Debo de seguir avanzando porque en todos ellos hay una oportunidad para crecer al carácter de Jesús. Póngase de pie.